Hola a todos, bueno, bienvenidos a otra unidad del curso Cuentos de Hadas, espero que estéis bien. Vamos a seguir un poco con la teoría, aunque ya estamos terminando esa parte de teoría y nos quedaría solamente algunos análisis que haré esporádicos sobre cuentos de hadas, sobre las cosas que me interesan. Hoy lo que vamos a ver son la relación de los cuentos de hadas con los mitos y lo vamos a ver a través del camino del héroe, de sobre todo unos libros que protagonizó Joseph Campbell, que es un experto también no solamente en cuentos, sobre todo en mitos y arquetipos del héroe. Joseph Campbell es súper conocido, sobre todo a nivel de guiones de cine, pero sobre todo se usaron muchísimo en los años 70 y 80 sus enseñanzas. Y bueno, ahí están sus libros que están un poco olvidados, pero si alguien quiere leerlos, creo que son muy interesantes. Para no caer demasiado en el abstracto, lo que vamos a hacer es ver el camino del héroe a través de Harry Potter, que yo creo que es algo más actual y que lo tenemos más presente, la historia, que no otros mitos, por ejemplo, los mitos artúricos, que son un poco más distantes, como también culturalmente, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con lo que Joseph Campbell llamó el monomito, que es la unión de elementos recurrente en el camino del héroe, que se pueden encontrar en todas las culturas y en todas las épocas. Lo que Campbell llamaba la única gran historia de la humanidad. No siempre todos estos elementos aparecen o se reordenan de manera diferente, pero Campbell observó que comparten esas estructuras arquetípicas. Bueno, vamos a quitarnos, como siempre, del principio las críticas. Los estudios de Campbell también tienen algunas críticas por su inclinación hacia arquetipos masculinos, que esto es absolutamente cierto. Está muy inclinado hacia arquetipos masculinos. Y como siempre, aquí tenemos que distinguir entre representación y símbolo. Es decir, un símbolo, como el representado por el camino del héroe, puede ser eminentemente masculino, pero puede estar representado por una mujer. Es decir, símbolo masculino, representación femenina, como por ejemplo sucede en Rey, en Star Wars, que sigue exactamente el camino del héroe, podemos decir el camino de la heroína, pero no sería exactamente correcto porque es un arquetipo masculino, pero la figura es femenina, y la representación es femenina. Yo creo que todos los que han sido el curso hasta ahora, como hemos hablado mucho de estos, como sé que hay bastante polémica por estas cosas, hemos intentado hablar de ello abiertamente, creo que no habrá ningún problema. Bueno, el camino del héroe está entrelazado con los rituales de iniciación masculina, por eso también es eminentemente masculino. En ese ritual se incluye la separación, la iniciación y el retorno, como entrada en el mundo adulto. Ya sabemos que el despertar masculino está más relacionado con la cultura, ¿de acuerdo? Con el animus, con los ritos de despertar a través de la cultura, y el despertar femenino lo está más relacionado con la naturaleza, es decir, con el ánima. Por ejemplo, J.K. Rowling tuvo muchos problemas con su libro al principio porque los editores pensaron que como estaba más destinado a chicos por su camino del héroe, quizás que una mujer lo escribiera lo desactivaba. Veis aquí que sí que estaba destinado a un público masculino, aunque después esto se desbloqueó, como sabemos. Y Harry Potter, yo creo que, no digo que es 50-50, pero sí que muchas niñas y adolescentes lo miran también sin ningún problema. Pues la serie de Harry Potter se sigue la mayoría de componentes de Campbell. Vamos a intentar verlo de manera unida para entender mejor, el trabajo de Campbell en el análisis del camino del héroe. Bueno, Campbell recoge muchas de sus reflexiones en su libro El héroe de las mil caras, que recomiendo leer. Y Campbell define así este camino. Es el camino común de la aventura mitológica del héroe. Es la magnificación de la forma representada en los ritos de iniciación, la separación, la iniciación y el retorno. Y todo esto lo llama el monomito. Bueno, Campbell indaga mucho sobre los mitos globales
de los rituales iniciáticos de jóvenes hacia la edad adulta. Es decir, la separación de la relación familiar, muchas veces con la madre, como hemos visto muchas veces a través de la madre protectora, y de la iniciación, es decir, una aventura dolorosa, pero transformativa, y un retorno a la resurrección, es decir, un cambio radical de persona entrando en la edad adulta. Como hemos visto, todo esto también está en los orígenes de los cuentos de hadas, que como sabemos tiene una destinación principal a adolescentes que estaban entrando en la edad adulta, tanto hombres como mujeres. Las recomendaciones, la moral, toda la sexualidad, como hemos visto. Estos cuentos, después por su lenguaje secundario, terminaron hablando de tú a tú a la manera de pensar de un niño. Es decir, se acercaban mucho a esa manera de recibir emocionalmente el mundo a través de un lenguaje secundario. Bueno, Campbell narra las aventuras del héroe desde la llamada hacia lo desconocido hasta la victoria final, donde el héroe regresa a casa otorgando unos dones a sus hermanos, y en el que el campo de batalla es un símbolo del campo de la vida, donde cada criatura vive de la muerte de otra. Toda esta aventura implica sufrimiento, pero a la vez responsabilidad, un arquetipo cristiano que salva a través de la redención y la resurrección, con una transformación completa. Campbell y los mitos reconcilian la conciencia individual con la transformación colectiva. Es decir, todo héroe es un contestatario que se sacrifica para salvar al resto. El objetivo del monomito es inspirar el concepto del yo en los demás a través de la transformación de su héroe. Es una idea, de mi manera, en mi opinión personal, colectivista a la vez que libertaria, que es bastante extraño en este mundo tan político que tenemos. Bueno, Campbell relaciona el camino del héroe con las aventuras artúricas, las que surgieron en Europa en el siglo X, XII, con una mezcla de literatura céltica con todos los mitos, todas las tradiciones cristianas, no lo llamaría cuentos, ¿no? Todos los textos sagrados cristianos, digámoslo así. En esa búsqueda personal hay una idea mitológica sobre el Santo Grial y las aventuras artúricas bastante relevantes. Para muchos el Santo Grial representa la perfección inalcanzable por la que deben esforzarse los caballeros de Arturo. Pero Campbell tiene un añadido bastante interesante. Lee de una leyenda en la Edad Media que la lucha en el cielo entre ángeles buenos y males, es decir, la lucha del ángel caído, había también los ángeles neutrales, que descienden a la tierra entre los dos llevando el Santo Grial, representando la elección en cada momento de una parte o de otra. De acuerdo, un poco como la conciencia humana, como ese bien y mal, como ese diablo y ángel que tenemos, que de una parte y otra tenemos siempre esas dos opciones. Ese libre albedrío también, ¿no? De hecho, Perceval, que es uno de los caballeros que alcanza el Santo Grial, representaba ese camino. El nombre Perceval, como comentaba Campbell, es pierce the veil, atravesar el valle, ¿no? A través de ese valle entre el bien y el mal. El rey les encomendó una sola misión, que buscar el Grial, es decir, una misión conjunta, pero que hay que hacer individualmente. Esto es bastante interesante. Es decir, la búsqueda del Grial la emprendería cada uno por su cuenta, y cada búsqueda sería diferente. Cada uno tendría que buscar la parte más oscura de ellos mismos, en el fondo del bosque, en la cueva del dragón, en la casa de la bruja. Allá donde anidan sus miedos sería el lugar de redención para encontrar resurrección a través del Santo Grial. Aparte de este ejemplo se puede encontrar muchísimas obras de literatura, de cine, de cuentos del viaje del héroe. Por ejemplo, en la Odisea, en La mano izquierda de la oscuridad, que es un libro feminista de los años 60, creo. También sigue el camino del héroe. El Señor de los Anillos, por supuesto, está basado en ese camino del héroe y en esos textos sagrados cristianos también. Los Juegos del Hambre, que los conocemos por las películas. El León, la Bruja y el Armario, que está mucho más relacionado con la parte cristiana, yo creo, que Tolkien, que es un poco más fantástico. El Cuento de la Criada, de Atwood. La Guerra de la Galaxia, que no sé si sabes, pero el asesor principal de la Guerra de la Galaxia fue Joseph Campbell.
y Harry Potter de Rowling. No sé si lo he comentado, pero Rowling es experta en mitos griegos, lo cual es bastante interesante. Es decir, todo lo que ella cuenta, yo creo que recoge muchísimo de la mitología, no solamente griega, sino celta, artúrica, es decir, recoge casi todos los mitos y los transforma eh, para adaptarlos a un lenguaje moderno, que es exactamente, yo creo que el trabajo que tiene que hacer el autor hoy en día. No es tanto imponer una moral, sino transformar esa herencia recibida del pasado. Bueno, las etapas en las que se divide el camino del héroe son las siguientes. Primero, la llamada a la aventura, es decir, el momento en el que el héroe recibe esa llamada que no puede evitar, que puede ser en forma de mensaje, puede ser un sueño, puede ser un encuentro con un mentor, con un guía, con un animal helper, que lo habíamos visto en otra unidad. La siguiente es la negativa a la llamada. Esto es importante. El héroe debería inicialmente rechazar la llamada, quizás por miedo, quizás por duda, quizás por sensación de insuficiencia, quizás porque no siente la fuerza interior todavía necesaria, es decir, necesita que las cosas vayan a peor, que vayan mucho a peor, seguramente. Después tenemos conocer al mentor, es decir, el héroe se encuentra con el mentor o con la guía que le brinda el apoyo, el consejo, la orientación para el viaje. Atravesar el umbral, creo que atravesar el umbral sería antes que conocer el mentor, perdón. Primero atravesar el umbral y después conocer el mentor, seguramente. Aunque puede cambiar dependiendo de eh, dependiendo de cada cuento. En Harry Potter, precisamente, creo que primero atraviesa el umbral, es decir, atraviesa esa estación, esos dos mundos que se separan a través de una frontera, y después conoce el mentor, que sería Dumbledore. Bueno, atravesar el umbral, el héroe deja atrás el mundo conocido y cruza el umbral hacia lo desconocido. Lo siguiente serían las pruebas, los aliados y enemigos. El héroe debe superar una serie de pruebas y desafíos, a menudo con la ayuda de aliados y la posición de enemigos. Aquí vemos perfectamente cómo Harry Potter encaja perfectamente por ahora en todos. El acceso a la cueva más interior. El héroe se acerca a la cueva más interna o al corazón de la oscuridad, enfrentándose a menudo a sus mayores miedos y desafíos. Recordamos todo esto cuando hablamos de los dragones, ¿no? Ese miedo interior, esa cueva del dragón que representa en realidad la cueva interna, nuestro propio ego, ¿no? Lo que no nos deja ser lo mejor, lo que no nos deja trascender hacia otro grado. El dragón tiene el oro y no lo deja escapar. Sabemos que para recoger el oro hay que dejar escapar ese dragón. Bueno, después van las pruebas, es decir, el momento del mayor desafío del héroe, donde se enfrenta a un gran enemigo y debe superarlo para continuar su viaje. La recompensa, es decir, el héroe tiene una recompensa que le ayuda en su viaje. El camino de regreso, el héroe comienza el camino de regreso y seguramente encuentra nuevos desafíos y obstáculos. La resurrección, es decir, experimenta un momento de muerte, de renacimiento, a menudo simbolizado con una transformación física o metafórica. Esto lo vemos en muchísimos cuentos, muchísimas películas, sobre todo de superhéroes, de El Señor de los Anillos o mismo Harry Potter, esa resurrección, ¿no? El regreso, el héroe regresa a casa transformado y cambiado por sus experiencias y armado con un conocimiento que puede utilizar en beneficio de su comunidad. Esto es lo que comentábamos antes de esa mezcla entre individualismo y colectivismo, ¿no? Y el dominio de los dos mundos. El héroe empieza una vida transformado y domina los dos mundos. Bueno, en Harry Potter hay, hay una parte que es recurrente también en el camino del héroe, que es el nacimiento inusual. El nacimiento inusual en el monomito, tanto como en el religioso, es muy frecuente, como el nacimiento de Jesús, de Mahoma, de Buda. En Harry Potter es bastante evidente esta inspiración bíblica, ¿no?
aunque Rowling evita siempre hablar de esta parte más cristiana, en sus libros sí que están llenos de referencias bíblicas, al igual que El Señor de los Anillos o C.S. Lewis. Bueno, al igual que Herodes intenta matar a Jesús para evitar una profecía, también Harry Potter, el Señor Oscuro intenta eliminarlo, confiriéndole a la vez los poderes para matarlo. Esto es bastante interesante. En Harry Potter se repite durante todos los libros la profecía de ser predestinado. La cicatriz de Harry Potter está muy anclada en el mito que todo bien contiene mal y todo mal contiene bien. Es decir, que las raíces del bien se anclan en el mal, como comentaba ya, ¿no? Este mal infligido está literalmente asociado al asesinato de los padres, ese hueco incorregible que es recurrente también en los cuentos de hadas, ¿no? La falta de padre y de madre, ya sea simbólica o sea física, puede ser las dos, como en este caso son las dos. Le faltan los padres simbólicamente y le faltan los padres físicamente. Eso produce un trauma que da multitud de ficciones. Eh, para ver cómo está relacionado todo Harry Potter con esto que estoy comentando, voy a leer un trocito solamente de la Orden del Fénix. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que han desafiado 3 veces él. Nace como muere el 7º mes y la oscuridad. El Señor lo marcará como su igual, pero tendrá poder. El Señor Oscuro no lo sabe, y cualquiera de los dos debe morir en la mano de otro, porque ninguno puede vivir mientras el otro viva. Como veis, es un lenguaje bastante bíblico, ¿no? Casi. Bueno, la llamada a la aventura en Harry Potter se produce no sabiendo siquiera que era una llamada. Es decir, normalmente todos los héroes reciben una llamada. En muchos casos, el héroe rechaza esa llamada o hace caso omiso. En este caso, Rowling hace algo literal con la llamada, ¿no? Son cartas explícitas que lo invitan a ir a Hogwarts. En este caso, las cartas llevan un animal mágico. Así que Harry Potter atraviesa el umbral. Atravesar el umbral muchas veces es un viaje no retorno, en el que ya nada volverá a ser igual. Incluso si la motivación del héroe en el viaje son para que todo siga igual. Significará afrontar una edad adulta, un desafío que implica muchas veces la muerte o mínimo el sufrimiento, y en el que el único modo de afrontar esa transformación es de forma voluntaria. Es un sacrificio personal para salvar el mundo. Joseph Campbell comenta: lo que representan es la impotencia de prescindir del ego infantil con su esfera de relaciones y de ideales emotivos. El individuo se encierra en las paredes de su infancia, el padre y la madre son los guardianes del umbral, y el alma débil, temerosa de algún castigo, fracasa en su intento de atravesar la puerta y renacer en el mundo exterior. Bueno, las motivaciones de Harry, como comenta Rowling, es anhelar la existencia de un lugar especial al cual perteneces, en este caso una escuela de magia, descubrir ser especial, y en este caso Harry algo mucho más grande, estar predestinado. Bueno, una nota al margen de estar predestinado es que todo eso tiene un reverso malvado siempre. En cualquier arquetipo, como hemos visto, hay una luz y una sombra. Y los adolescentes que pueden tener también ese síndrome mesiánico que desarrolló el psicólogo Jean Piaget, que se trata de intentar que cambie el mundo sin cambiarse uno mismo. Es decir, no intentar adaptar su ego al entorno social, sino al contrario, que el mundo se adapte al enorme ego adolescente, ¿no? Es decir, no cambiando a la persona, sino pretendiendo que todo el mundo cambie en torno a un narcisismo. Es una persecución de un falso ídolo también. Lo cierto es que hay una necesidad física de aventura para la transformación, pero es necesaria la transformación individual para la transformación colectiva, ante la transformación colectiva. Un otro elemento que se repite en Harry Potter del Camino del Héroe es conociendo al mentor a través de elementos mágicos. Sabemos que el no tener padres, ser huérfano, es una figura muy recurrente en los cuentos de hadas.
también en los mitos, esa parte de esa necesidad vital de encontrar a figuras paternas y maternas. En los mitos, el mentor, naturalmente, en forma de anciano o de mago. En este caso de Harry Potter, son los dos, ¿no? Dumbledore es anciano y es mago. Y proporcionará al héroe los elementos mágicos, los amuletos que necesita, o dona los Animal Helpers, lo necesario para completar la misión. Recordemos, por ejemplo, la piedra filosofal. Dumbledore le da a Harry la capa de invisibilidad. En la Cámara de los Secretos, en la batalla final, aparece el Fénix, el Fénix y el sombrero seleccionador, el cual Harry saca la espada de Gryffindor. Después el Fénix le ayuda también con las lágrimas, si recordáis, en la Cámara de los Secretos. O Harry puede salvar a Sirius mediante el reloj de arena y el control del tiempo, que Dumbledore le da a Hermione, porque para Rowling es muy importante añadir la figura de los aliados. La amistad es muy, muy importante, la incorpora en este mito moderno Rowling perfectamente. Por ejemplo, Dumbledore le regala la copia de los cuentos de Bart, ¿no? Hermione, que luego usa para descubrir la historia de la Reliquia de la Muerte. Al final de cada libro siempre Dumbledore se toma su tiempo para explicar lo que ha sucedido y le enseña a Harry alguna lección valiosa. Es decir, hace de figura de padre. Otra parte importante del camino del héroe, aunque no lo he comentado, pero también como el nacimiento inusual también se repite, es la reconciliación con el padre. En otro tipo de arquetipo que lo hemos visto a su tiempo, creo que en las primeras unidades hablábamos un poco de rescatar al padre del vientre de la ballena, ¿no? Es más o menos esto. Es decir, a través de Dumbledore, que actuó como figura paterna, Harry descubre quiénes fueron sus padres. Y en su conversación le enseña a Harry la virtud, el sacrificio, el amor, la elección, el libre albedrío. Aunque Harry a menudo lucha con los consejos de Dumbledore porque aún no los entiende, al final todas las lecciones de Dumbledore encajan en la mente de Harry. Entiende lo que Dumbledore había estado explicando durante los últimos años, la profundidad del sacrificio que hizo su madre, el amor que estaba en el centro del mismo y el poder que su amor tenía para protegerlo. Y ahora está listo, al final está listo para hacer ese mismo sacrificio por los demás. Yo creo que ese es como quería terminar Rowling perfectamente, encajando todas las piezas en sus 6 libros. Bueno, hasta aquí hemos visto un poco, como sabéis, yo no es que sea un experto ni en cuentos de hadas ni en mitos, simplemente intento enlazar lo que hemos visto con algunas cosas que yo he ido estudiando sobre los cuentos, sobre los temas que me interesan de arquetipos. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta pronto.